Muy buenos días, feliz sábado, que el Señor los bendiga. Estamos felices de compartir con ustedes en este nuevo sábado. Creo que el Señor ha sido bueno con nosotros y ha permitido que lleguemos hasta este día de adoración que Él nos regala. Y como todos los sábados, vamos a usar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hemos entrado a una lección que lleva por título Efesios. Ya me sorprendía que ya estamos en el tercer trimestre de este año. Terminando esta lección, entramos a una última lección, son 4 lecciones al año, y luego terminamos este año más. El tiempo pasa muy rápido para algunos quizá pasa muy lento. Así que aprovechemos el tiempo que Dios nos regala en su misericordia para prepararnos, estudiar la Biblia, orar y servir al Señor. No quiero pasar por alto las fiestas que se celebró en el Perú, el día de nuestra independencia, el 28 de julio, que estamos viviendo justo, es feriado, creo hoy, no lo sé. Yo creo que sí, es feriado. Y aquí en el Perú se ha celebrado la independencia, ¿no? No sé cuál ha sido la forma de celebrar ahora. Cuando viví en la ciudad, quizás me daba cuenta más de lo que estaba pasando. Hoy no, casi ha sido como un día común y corriente, así que no sé cómo está la política o el Perú en sí mismo. Pero se celebra aquí en el Perú el día de ayer, ¿verdad? El día de independencia. Sin más, vamos a entrar al estudio de la escuela sabática. Les decía que es el libro de Efesios y es la lección número 5. Ustedes pueden ver el título ahí: Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Ese es el título de la lección. De nuevo, acá tengo el título, es la lección 5, que es para el 29 de julio de este año, la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Ese es el título de la lección. Y como todos los sábados hay un verso de memoria, Efesios capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro de división. Antes de entrar en el estudio, quisiera preguntar y dar paso a aquellos que aprendieron el versículo de memoria o que quieren leerlo. Así que si alguien quiere repetir el verso, puede compartirlo ahora. Feliz sábado, hermanos, hermano Isaías. Feliz sábado, hermana Celide. Dios la bendiga. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, el que unió dos pueblos en uno y derribó el muro divisorio. Efesios 2, 13, 14. Ok, Lo he hecho hermana. de memoria. Gracias. Amén. Está bien. Está Me bien. olvidé Filipenses 2, 13, 14. Efesios. Amén. Efesios. Sí, Efesios 2, 13, 14. Ok, gracias, Amén. hermana. ¿Alguien más quiere repetir el texto de memoria? Sí, hermanito, feliz sábado. Feliz sábado, hermana Jessica. Adelante, E- hermana. Efesios 2, 13, 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Amén.
Gracias, hermana. El Señor había separado al pueblo de Israel y lo había liberado de Egipto con la misión de ser bendición para toda la humanidad, de compartir el Evangelio de Cristo. Hemos leído y hemos escuchado la historia del pueblo de Israel, de sus apostasías, de sus arrepentimientos, del perdón que le ofrecía el Señor, y esto se convirtió en un círculo vicioso, algo que ocurría de manera constante, no solamente después de su salida de Egipto durante el desierto, sino que ya estando en la tierra que Dios le había prometido, el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se iba en pos de los ídolos, se convertía como un pueblo que lo rodeaba, un pueblo idólatra, adoraba al sol, la luna y las estrellas, a los diferentes dioses. Ahora, esta idolatría quedó curada en el exilio que sufrió el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, de 70 años en Babilonia. Después que estuvieron 70 años en Babilonia, ellos fueron curados de la idolatría. Es decir, que dentro del pueblo de Israel ya no se adoraría más ídolos, pero para no contaminarse más con la idolatría, el pueblo de Israel se hizo un pueblo fanático que levantó muros de división con los gentiles. Ellos llamaban gentiles a todo aquel que no era del linaje judío, del linaje de Abraham. Así que cuando el Señor Jesús viene y empieza una obra con la iglesia apostólica, luego llama al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tiene la dura tarea de hacer que ese muro que dividía a los judíos y a los gentiles sea derribada. Y él muestra que por medio de Cristo ya no debería existir ningún tipo de división. Antiguamente, en el santuario, en el templo judío, nosotros conocemos que dentro del santuario existía un atrio, que era un patio que estaba alrededor del tabernáculo. Pero en el templo judío que estaba en Jerusalén existían dos atrios. Podemos ver aquí, podemos ver aquí el primer atrio, que era el atrio de los judíos, y después una puerta aquí que alrededor de este, de este atrio de los judíos hay un atrio de los gentiles. Cuando los, los gentiles que habían sido convertidos al judaísmo entraban al templo, solamente podrían entrar en esta primera parte que dice atrio de los gentiles. Ellos no tenían acceso a este atrio para los judíos, porque cuando ellos, a pesar de haberse convertido al judaísmo y con el propósito de adorar a Dios, llegaban hacia el templo, eran adoradores del Dios verdadero, ellos podían entrar solamente esta parte del santuario. Cuando se acercaban a esta pequeña puerta para acercarse más al templo, ellos encontraban un letrero que decía, ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento, en ese momento te sientes excluido, alienado y separado de la congregación judía. En ese momento, cualquier gentil que se había convertido al judaísmo encontraba que no era totalmente aceptado dentro del pueblo de Dios. Había una separación aún para los gentiles que habían sido convertidos. La sierva del Señor, hablando del propósito del pueblo de Dios, dice, Dios escogió a Israel, Hecho de los Apóstoles, página 12. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir la santa misión.
las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, la usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y de un ejemplo santo. Dios había dado la verdad por medio de los judíos. De hecho, aun cuando el pueblo había dejado a Dios de lado, cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús hablando San Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, él dice la salvación viene de los judíos, reconociendo que los oráculos, que la herencia, que el conocimiento del Dios verdadero había sido dado a la tierra por medio del pueblo judío. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. Ahora, las restricciones, dice la sierva del Señor, las restricciones que Dios le había dado al pueblo de Dios para que sea un pueblo santo, un pueblo apartado, ellos lo usaron para formar una muralla tan alta que finalmente se aislaron del mundo y dejaron de ser una bendición y un ejemplo para ellos. Y este fue uno de los, vamos a decir, uno de los obstáculos que ellos levantaron para no ser la luz que Dios quería que ellos fuesen para las demás naciones. Usted recordará que fue muy difícil aún para los discípulos de Jesús entender que el pueblo que no era del linaje de Abraham, que no era judío de sangre, también eran considerados dentro del pueblo de Dios si ellos se arrepentían, si ellos aceptaban a Dios como el único Dios verdadero, si se apartaban de la idolatría, que el pueblo gentil también eran alcanzados por el amor de Dios. Usted recordará en el capítulo 10 del libro de Hechos a Pedro, quien estaba en la azotea de una casa y dice que tenía hambre. Y él en ese momento tiene una visión, y en esa visión él ve en el cielo animales inmundos que están en un lienzo y escucha una voz que se le dice, mata y come. Y él dice, yo nunca he comido animales inmundos. La visión tiene un significado, pues después él es llamado a predicar a la casa de un romano, de Cornelio, y él entra y predica el evangelio en gentiles, en gente que no era judía. Ahora, la sierva del Señor dice que esa hambre que tenía Pedro al estar en esa azotea, no solamente era un hambre literal de alimento físico, sino que tenía hambre al ver tanta gente sin conocer a Cristo. Él tenía hambre de compartir el evangelio, pero él tenía hambre de compartir el evangelio al pueblo judío. Ahora Dios le estaba diciendo, tú tienes que predicar a los gentiles. Por eso, repito, fue muy difícil, aún para los judíos, discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, entender que el muro de separación que hacía un solo pueblo a los judíos y a los gentiles ya había caído en la cruz de Cristo. Así que la lección de esta semana trata de este caso, de entender cómo a partir de Cristo todos somos uno. A partir de la cruz de Cristo ya no existe etnias ni razas. A partir de la cruz de Cristo existe una invitación a la reconciliación. Así que vamos al día domingo que lleva por título Acercados en Cristo. Ese es el título de este día. En el capítulo 2 del libro de Efesios, que es el libro que estamos estudiando, encontramos que el apóstol Pablo le habla a los efesios, quienes eran en su inicio
gentiles, es decir, no judíos, y les habla diciendo, ustedes eran gentiles, ustedes estaban en otro tiempo muertos y en delitos y pecados, eso lo hemos visto la semana pasada. Eso eran en otro tiempo, ¿ok? Pero ahora, en Efesios 2, 11 y 13 pueden leerlo, pueden también utilizar su Biblia ahí en casa. Efesios capítulo 2, versículo 11 y al versículo 13, miren lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí el apóstol está hablando con total claridad de que Cristo rompe el muro de separación. En otro tiempo, dice, en otro tiempo ustedes, y lo detalla, estaban alejados, estaban perdidos, estaban sin esperanza, pero ahora están hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora hay una unidad. El muro de separación lo rompe el Señor Jesús. Eso es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo, que ahora, por medio de la sangre de Cristo, todos son conformados una sola carne. Eso es lo que enseña. La sierva del Señor, en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 524, nos dice lo siguiente. Por su vida, Cristo estableció una religión sin casta, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Esta situación de entre judíos y gentiles no es solamente esto lo que rompe el Señor Jesús. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le escribe en cuanto a la cena del Señor, porque la iglesia de Corinto tenía una práctica muy singular, y esta práctica trataba en cuanto a la cena del Señor, que ellos participaban de la comunión de la cena del Señor, y después de la cena del Señor, la costumbre era compartir una comida, una merienda. Y lo que pasaba en la práctica en la iglesia de Corinto era que después de practicar la comunión de la cena del Señor, tomar el vino que representa la sangre de Cristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo, la costumbre era separarse en grupos. Aquellos que tenían mejor posición económica, los ricos, se juntaban entre ellos para comer sus manjares, lo que habían llevado para comer, y lo compartían ricos entre ricos. Y en la misma iglesia había otro grupo de pobres con comida más sencilla y humilde, y se separaban a comer, es decir, los ricos comían en un lado y los pobres comían en otro lado. Había una división. Y el apóstol Pablo dice, no los felicito por esto, porque ustedes están comiendo indignamente la cena del Señor. Es decir, que había una separación. Siempre el ser humano ha tendido a separarse. Esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso que la sierva del Señor dice, por su vida Cristo estableció una religión sin casta, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Y usted recordará, por eso es que Jesús responde a la pregunta del doctor de la ley, ¿quién es su prójimo? Y él cuenta la historia del buen samaritano, y con esto demuestra que nuestro prójimo es todo aquel que necesita ayuda. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de la vida. Este es el nivel que puso el Señor Jesús para los cristianos.
porque resulta muy fácil tratar bien a aquellos que nos tratan bien y resulta muy difícil tratar bien a los que nos tratan mal. Y Jesús dice en el Sermón del Monte, pues si saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tienes? Así hacen también los gentiles. Es decir, que si como cristianos nosotros tratamos bien solamente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, no hay ninguna diferencia con los que no conocen a Cristo, con los que nosotros llamamos mundanos, pues ellos también se juntan en familia y comen entre ellos y comparten entre ellos. No hay diferencia. Jesús va más allá y dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y allá habla de darle la capa y caminar la segunda milla. Esto es lo que Dios quiere para nosotros los cristianos. Dice además, puesto que los hijos de Dios son uno en Cristo, ¿cómo considera Jesús las castas, las distinciones sociales, el apartamiento del hombre de sus prójimos debido al color, la raza, la posición, la riqueza, la cuna o las prendas personales? El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. ¿Se dan cuenta que no existe ninguna circunstancia en la mente de Jesús para que podamos creer que hay una separación o una distinción de creerme mejor que alguna otra persona en ningún sentido por el color de la piel, por las posesiones materiales, por la raza? No existe ningún motivo para que yo crea que tengo algún privilegio o que debo ser tratado distinto o que yo trate distinto a otra persona. Por ningún motivo, Cristo lo que hace es derribar toda barrera de separación. Y esta era la lección que estaba enseñando a los judíos. Esta era la lección que el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos, tratando bien a los samaritanos o a los gentiles. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 549, podemos leer: Dios no conoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad. Hoy que está muy común esta situación en el Perú, hace algunos años, cuando nuestros hermanos, digo hermanos porque somos seres humanos, de Venezuela vinieron hacia el Perú, el primer recibimiento a todos los ciudadanos venezolanos fue un recibimiento muy bueno. La gente ayudaba, la gente compraba los productos que ellos vendían. Había como esa ayuda al prójimo que manda la Biblia. Pero luego, con el pasar del tiempo, empezó a existir una división. Vieron que estos ciudadanos venezolanos estaban quitando el trabajo, vieron que muchos ciudadanos venezolanos empezaron a robar, a extorsionar, a hacer bandas, y entonces ahora los venezolanos ya no fueron bien recibidos. De hecho, no sé si será tanto así, yo no creo mucho a las noticias, quizás es verdad, quizás es exageración, que toda noticia de robo, de delincuencia, siempre están asociados venezolanos. Y entonces, hoy por hoy, el ser venezolano es ser asociado con gente que está al margen de la ley. Y el trato que se recibe ahora es distinto que al que se recibía al principio. Al principio, los peruanos nos considerábamos buenos samaritanos tratando bien al extranjero, que es un mandato de Dios. Aún los que no conocían al Señor trataban bien. Pero ahora existe un prejuicio tan grande en cuanto a los ciudadanos venezolanos, y esto no solamente ocurre aquí en el Perú. Estuve hace muy poco tiempo en Colombia y esto es lo que me decían allá también. Entonces existe un prejuicio justificado o injustificado contra los ciudadanos venezolanos y una reacción, voy a decir, justa
en cuanto a los peruanos u otros países. Pero Jesús está diciendo que nosotros debemos tratar bien no solamente a los que nos hacen bien, sino también a los que nos hacen mal. Y esto era lo que el Señor estaba enseñando en el Sermón del Monte. Cuando el Señor estaba predicando en el Sermón del Monte, los judíos, los judíos eran tributarios de los romanos. Los romanos eran los paganos que estaban dominando en ese tiempo. Y según las leyes romanas, aquellos que pertenecían al ejército romano, la ley romana decía que si encontraban a una persona, en este caso sea judío de cualquier nación, podían pedirle o obligarle que carguen su mochila de campaña que ellos cargaban para ir a la guerra. Así que el judío estaba obligado a cargar por 1 milla, que es un poco más de 1 kilómetro, la mochila de campaña de los soldados romanos. Así que la práctica de los judíos era cumplir esa ley. Sabían que si no lo cumplían, tenían consecuencias. Así que ellos cumplían la ley y cargaban la mochila, y cuando llegaban a la milla, ellos le entregaban su mochila, muchas veces con insultos, con renegando, y muchas veces hasta tiraban la maleta de los soldados romanos. Y Jesús viene y les dice, cuando se les pida cargar esa mochila de los soldados romanos, de los paganos romanos, de aquellos que los ridiculizan, de aquellos que los han hecho tributarios, no carguen solamente 1 milla, sino háganlo el doble. Jesús estaba diciendo que no solamente se le hace el bien a aquellos que nos hacen bien, sino que se les hace el bien a aquellos que nos hacen el mal. Y esto es el verdadero cristianismo. Esto es lo que enseñó Jesús. Dice además, Dios no conoce ninguna distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda humanidad. Todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. ¿Se dan cuenta para qué vino Jesús? Para Jesús no había separación, para Jesús no había en el templo lugar para gentiles convertidos y lugar para judíos. Y aquí la sierva del Señor toca un tema que para mí creo que ha sido muy difícil de entenderlo y más de practicarlo. Para Jesús, todos los hombres son una familia por creación. Esto es lo que enseña la Escritura. Todos los hombres son una familia por creación. Ahora, cuando a nosotros nos hablan de tu familia, ¿quién está dentro de nuestra mente? Uno dice, bueno, voy a visitar a mi familia o trabajo para mi familia. ¿Quién está dentro de nuestra mente? Padre, madre, hijos, ¿verdad? Y parientes que nos unimos por el medio sanguíneo. Ellos son nuestra familia, ¿verdad? Y por nuestra familia, nosotros somos capaces de sacrificarnos. Por nuestra familia. ¿Ok? Somos capaces de dejar de comer, de dar dinero, de esforzarnos un poco más, de compartir una cobija, una frazada cuando tenemos frío, por nuestra familia. Y nuestra familia hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que es la costumbre. No digo que es una costumbre mala, yo creo que es una costumbre sana, está bien. Dios nos ha llamado a velar por nuestra familia. Eso está bien. Quizá ese es un paso, pero Jesús va más allá de eso. Jesús no solamente se queda en eso, porque Jesús velaba por su madre humana, por María. Jesús ayudaba dentro de su familia, trabajaba dentro de su familia, amaba a sus familiares, y esto está bien. Esto es loable. Loable en un tiempo en que muchos tienen hijos y no se hacen cargo de sus hijos. Así que hacerse cargo de la familia está bien. Padre, madre, hijos, otros familiares. Pero Jesús
veía a toda la familia humana como su familia. Es decir, que Jesús tenía la misma preocupación. Y por eso digo que esto es muy difícil de entenderlo y aún de practicarlo. Porque a veces por un hijo, por una hija, por un padre, por una madre, por un primo, por un sobrino, uno puede sacrificarse, pero no por alguien que no lleva nuestra sangre. Eso cuesta mucho y no se reconoce como familia. Cuando Jesús estaba predicando el evangelio, cierta vez vinieron, y usted recordará, esto lo dice en la Biblia, que se le acercaron y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. La madre de Jesús y los hermanos de Jesús estaban fuera, no habían podido entrar porque donde predicaba Jesús había mucha gente. Entonces ellos estaban fuera y mandaron decir de que ellos estaban buscándolo a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue muy profunda. Él dijo que su familia, que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esa fue la respuesta de Cristo. Ahora, miren cómo comenta la sierva del Señor la respuesta de Jesús. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él pregunta a la multitud que predicaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús? ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Que sus discípulos eran su familia. Los que pasaban tiempo con él, los que dormían con él, los que lo acompañaban en sus chascos, en todo el rechazo que había. Ellos son mi familia. Si usted va a este capítulo, ¿quiénes son mis hermanos? Se llama el capítulo El deseo de todas las gentes. Este capítulo inicia diciendo que los hermanos de Jesús habían sido muy reacios en aceptar el ministerio de Jesús. Y ahora Jesús está diciendo: mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que creen en mí, los que son cristianos, los que me ayudan en la obra. Ellos son mi familia. Extiende su mano, señala a sus discípulos y dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es lo que está diciendo. Jesús no está diciendo todo el mundo son mis hermanos. Jesús no está diciendo todo el mundo es mi madre. Jesús está diciendo: los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia, mi hermano, mi hermana y mi madre y mi padre. Ellos son mi familia. Y ahora dice a continuación: todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con él por un vínculo más íntimo que del parentesco humano. Iban a ser uno con él, como él era uno con el Padre. Difícil de entenderlo, difícil de practicarlo. Cuando yo estoy unido con alguien por la fe en el Hijo de Dios, esta unión es más íntima, más cercana y más estrecha que la unión del parentesco. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Qué privilegio tienen aquellos que están unidos no solamente con su familia por parentesco, sino por haber aceptado a Cristo. Que tienen hermanos que no solamente son hermanos por lazos sanguíneos, sino porque participan en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que tienen padres y madres que han aceptado a Cristo. Ellos tienen un vínculo que los une mucho más. Este es un privilegio que el Señor le ha dado a algunos. Algunos no saben qué es esto, no lo han disfrutado. Algunos viven dentro de una familia donde los únicos que son cristianos o adventistas son ellos. Y no pueden compartir las bendiciones que Dios le da
ni con esposo, ni con esposa, ni con hijo, ni con padre, ni con madre, ni con ningún pariente, ni con los hermanos. Pero tienen una familia espiritual. Si lo entienden como Cristo dijo, si lo entienden como el Señor lo ha mostrado. De hecho, hermanos, fíjense hasta dónde va, y voy a utilizar la palabra extremo entre comillas. Esto de lo que enseñó el Señor. Existen leyes que creo que son leyes justas en cuanto a las herencias. Si usted tiene alguna posesión y muere, la herencia queda para sus hijos. Así no lo deje escrito, la herencia para los hijos. Eso es lo que enseña la ley. Y esa herencia va de los hijos a los hijos y a todos los parientes sanguíneos, a quienes le toca la herencia. Hay un capítulo, creo que es en Joya de los Testimonios o Mensajes Selectos, que la sierva del Señor habla en cuanto a las herencias. Y ella dice algo que va quizá en contra de las leyes humanas. Ella dice que no es algo sabio, y estoy parafraseando, puedo compartir el material a aquel que lo requiere. Ella dice que no es sabio dejar la herencia, las posesiones materiales que Dios nos ha dado en manos de nuestros familiares incrédulos, paganos, porque le darán mal uso a lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿usted entiende la profundidad de lo que está diciendo la inspiración? Usted y muchos que son padres, su preocupación son sus hijos, sea cristiano o no. Pero la sierva del Señor está diciendo, incluso en las herencias, póngalo en las manos de Dios, porque su pariente, sea quien sea, el vínculo que tenga, si está apartado de Dios, todo lo material que usted le da, lo va a utilizar, no para acercar a gente a los pies de Cristo, no para ayudar en la obra de Dios, todo lo contrario, porque Cristo dijo, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Se da cuenta cuál es la profundidad de la enseñanza de Cristo? Que para Cristo, cuando uno lo acepta como su Salvador, llega a ser familia. Esto es lo que enseña el Señor. Quiero entrar un poco más. Quizá alguno dice, güey, esto lo entendí. Pero en el día lunes nos habla de la reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. La reconciliación, de esto nos habla ahora. En Efesios capítulo 2, versículo 14 al versículo 16 leemos, Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, para reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. El pueblo, vamos a hablar de gentiles, eran todos los que no eran judíos, pero había un pueblo que de manera muy especial era el antagonista de los judíos, se odiaban, eran los samaritanos y los judíos. Y bajo la ley judía estaba prohibido de que un judío le haga un favor o le hablase comúnmente de manera normal a un samaritano. Esta era la ley. Los samaritanos sabían esto y odiaban a los judíos. Había una pelea no solamente de razas, esto se había originado en un tema, porque cuando los judíos salieron de Babilonia, regresaron a la tierra de Palestina, a la tierra de Judá y empezaron a reconstruir los muros y el templo. Los samaritanos se acercaron para ofrecer su ayuda, pero los judíos dijeron no, no queremos que nos ayuden. Ustedes son paganos. Ahora, los samaritanos habían sido parte del pueblo de Dios, pero se habían mezclado con la idolatría.
Así que los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos y esto hizo que su odio se encienda contra los judíos. Después ellos hicieron su propio templo, que después fue derrumbado, adoraban en su propio altar y los judíos adoraban en el altar de Dios. Entonces había una lucha doctrinal que después se convierte en un odio entre razas. Así que habían leyes estrictas de parte de los judíos para no tratar con los samaritanos. Y Jesús estando sentado en la Jesús estando sentado en el pozo de Jacob le pide un favor a una samaritana y por eso la samaritana le dice, ¿tú por qué siendo judío me pides un favor a mí? Porque existía un odio entre ellos. Cuando el Señor Jesús le responde la pregunta al doctor de la ley, el doctor de la ley le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice que ama a Dios y ama al prójimo. El doctor de la ley le repregunta, le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano, este hombre que ayudó al judío que había sido asaltado, golpeado y robado. Él cuenta una historia que había visto, que había pasado, del sacerdote judío y del levita judío, que por evitar problemas no habían ayudado a su conciudadano judío que estaba tirado en el suelo, que había sido robado y asaltado, y que el único que lo ayudó fue un samaritano, que lo cuidó, que fue a un lugar, a un mesonero, y le pagó para que lo atendiesen. Y Jesús le pregunta al doctor de la ley judío, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre asaltado? Y el doctor de la ley respondió, el que lo ayudó. No dijo el samaritano, porque no podía ni siquiera reconocer en público que el samaritano había sido el prójimo. Había un odio entre ellos. Había un odio con los romanos también porque era el reino que los sometía, el reino que muchas veces los ridiculizaba. Y Jesús viene y está enseñando de que por medio de su cruz debería existir reconciliación. Reconciliación. Es muy fácil hacer el bien o amar a los que nos aman y nos hacen bien. Es muy fácil. Hace un tiempo atrás vi una película que habla del perdón y la reconciliación. Y esto me hizo pensar algo que yo lo invito a pensar a usted. Si usted tuviera una hoja en blanco y un lapicero en la mano, y usted tuviera que escribir el nombre de la persona que le hizo más daño en su vida, ¿lo tiene en la mente o no? Bendecidos los que no tienen ningún nombre. Son bendecidos. Pero muchos viven con el daño que le hizo una persona en especial. Y ahora la pregunta es, ¿usted lo ha perdonado? ¿Ha podido perdonarlo? Cada vez que se habla de esa persona o se recuerda, le produce algo dentro de sus sentimientos, de su corazón. ¿Puede perdonar? Y esta es la invitación que nos hace el Señor. No solamente la invitación, la cruz de Cristo nos da el poder para poder reconciliarnos. La sierva del Señor en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo dice lo siguiente. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás, a aquel que nos hizo daño. Solamente cuando perdonamos podemos ser perdonados. De hecho, el apóstol Juan habla de esto, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. No conoce a Dios. No importa la maldad que nos hayan hecho. No importa la maldad. No importa el abuso, el trato, la injusticia, la estafa que hemos sufrido. El Señor nos dice tenemos que perdonar. Y el perdón no es algo que nazca de los corazones humanos. Es un don de Dios.
Dios es quien permite por su poder de que tengamos la valentía y el poder para poder perdonar, para reconciliarnos. No puede existir alguien que se hace llamar cristiano que no perdone a su prójimo. Esta es la esencia del cristianismo. El Señor Jesús en su oración, Juan capítulo 17, oró por la unidad y dijo, para que todos sean uno, para que el mundo conozca que tú los has llamado. Es decir, que, y yo no digo que el Señor se agrada con todos los defectos que tenemos, pero no hay defecto o práctica más grave para Dios que no perdonar. Porque si no perdono, no estoy recibiendo el perdón de Dios. Pero me hizo esto que fue tan difícil para mí. Uno puede tener excusas, miles de excusas. Puede estar en la razón. Pero si no perdonamos, si no somos capaces de perdonar, no recibimos el perdón de Dios. La sierva del Señor tiene un capítulo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, donde el capítulo se titula Cómo aumentar la fe y la confianza. Ella habla en ese capítulo de por qué, los motivos por qué Dios no responde nuestras oraciones o no vemos que Dios responde nuestras oraciones. Y ella habla de dos motivos en especial. Uno es el tema del diezmo. Ella dice, mire su finanza, si está siendo fiel a Dios. Y el otro motivo es si nos hemos reconciliado con todas las personas a quienes hemos dañado. Jesús va más allá, dice, si alguien te hizo algo, porque a veces decimos, no, es que yo no he dañado, yo no hice nada, me hicieron a mí. Jesús dice, si vas a llevar tu ofrenda, es decir, si vas a adorar y recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y arréglalo. Yo no dice, pero ¿cómo yo voy a arreglar algo si yo no hice nada? A mí me ofendieron, a mí me estafaron, a mí me hicieron todo lo malo. Yo no tengo que pedir perdón, ellos tienen que pedirme perdón a mí. Jesús dice, si alguien tiene algo contra ti, arregla el problema. Eso es el mandato del Señor. Y eso es lo que ordena Dios si queremos ser bendecidos con el perdón. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Usted puede orar por la salud de su pariente, usted puede orar porque sus planes salgan bien, usted puede orar por lo que quiera, pero si no cumple requisitos, la oración, su oración es abominable, dice la inspiración. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos. Cuando el amor del Señor toca nuestro corazón, yo puedo perdonar a aquel que me hizo daño. Cuando el amor de Dios se vuelve una experiencia en mi vida, entonces eso despierta amor a mi prójimo. Entiendo que yo, siendo un hombre pecador, sucio, rebelde, Dios me ha perdonado y ahora puedo comprender, tener simpatía, empatía para aquel que me hizo daño. Esta es la consecuencia de tener un corazón nuevo. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pedir perdón cuando dañamos a alguien no es una obra fácil, porque uno se arriesga a que lo traten mal. Uno se arriesga a que le digan, no, no te perdono, tú eres un tal por cual. Uno se arriesga a que le revivan los actos malos que hizo. Pero a pesar de eso, uno tiene que pedir perdón, tiene que buscar la reconciliación. Mayor aún, es más difícil cuando tú eres la parte afectada. Buscar reconciliación. Por eso siempre aconsejo a los demás, mejor quédate callado. A veces uno se aira y dice palabras que después va a tener que pedir perdón. Yo le digo, bueno, estás molesto, no hables, porque si no hablas y te airas, no tienes que pedir perdón a la otra persona, tienes que pedir perdón a Dios por haberte airado con tu hermano. Pero si ya
tu ira sobrepasa los pensamientos y dices o haces algo en contra de tu prójimo, del que te rodea, entonces ahí ya es un problema. Dios nos ayude a poder reconciliarnos. ¿Saben que ¿Saben que a las personas que más ofendemos son a las personas que más amamos? Los que nos rodean. Uno no vive ofendiendo a veces al señor que te hace el taxi, al que te vende en la tienda, al chofer del micro o al vecino. No siempre es así. Uno vive ofendiéndose a la esposa, al esposo, a los hijos, al padre, a la madre. A los que más amamos somos a quienes más dañamos. Y el Señor constantemente nos está diciendo, tienes que aprender a perdonar. Esa sensibilidad que tienes de ofenderte rápido, tienes que quitarlo por la sangre de Cristo. Al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Miren lo peligroso que es. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Si no perdonamos, no podemos recibir la misericordia de Dios. No, pero hermano, usted no sabe el daño que me hicieron. Si no perdonas, no puedes recibir la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, el perdón de Dios. No importa cuánto dinero perdiste, no importa cuánto te expusieron al ridículo, no importa cuánto te usaron, cuánto te quitaron, Dios nos dice que tenemos que perdonar. Y Dios nos regala el perdón. Ahora, si usted dice, ahora tengo un problema, ahora tengo que perdonar, no, usted preocúpese en darle su voluntad al Señor, en que el Señor cambie su corazón, porque cuando el Señor cambia su corazón, el resultado automático es que usted va a amar y usted va a ser capacitado para perdonar o para pedir perdón. El cambio es de adentro para afuera. El Señor nos capacita. Una vez que nos capacita, no crea que, bueno, Dios me ha capacitado, ahora sí va a ser muy fácil pedir perdón. No. Dios nos capacita, nos da el poder para hacerlo, pero existe dentro de nosotros el libre albedrío. Tenemos que tomar una decisión y decidir ir. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Y quizá por no perdonar, esa falta de perdón y de reconciliación ha sido el obstáculo para que no crezcas en tu vida espiritual, en tu vida profesional. Quizá estamos culpando y culpando y culpando y culpando. Tenía un familiar de mi padre que siempre, su hermano, siempre culpaba a mi padre porque no había crecido profesionalmente. Y a veces nosotros culpamos, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi hermano, no es que tal persona, no es que el jefe me hizo esto. Y entonces culpamos y culpamos y culpamos y nos llenamos de resentimiento, de rencor, de odio. Lo repetimos, lo recordamos y nos hacen más daño. El Señor dice, suelta. Tienes que aprender a perdonar. Debemos pensar que a menos que confiese su culpa, no debemos pensar que a menos que confiese su culpa, los que nos han hecho daño tenemos razón para no perdonarlos. Ah, es que no me pidió perdón, por eso no lo perdono. Usted no debe decir eso, no debe pensar eso. Usted tiene que perdonar aunque no le pidan perdón. Quiero compartir una historia que en algún momento lo he compartido. Es una historia muy bonita, la historia de esta mujer, Corrie ten Boom, una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene un testimonio del perdón. Ella es holandesa, hoy Países Bajos,
y junto con su familia ellos apoyaban a los judíos, escondían a los judíos perseguidos por los alemanes en sus casas. Y por esta razón los alemanes eh, capturaron a ella y a toda su familia y los metieron en campos de concentración. Ella estuvo por muchos años en un campo de concentración junto con su hermana y ella vio morir a su hermana en un campo de concentración. Vio cómo este soldado alemán había cometido serios abusos y por su causa su hermana había muerto. Ella había sido liberada por un error de documentación y ella, cristiana, empezó a viajar por diferentes países dando su testimonio en cuanto a la misericordia de Dios, al amor de Cristo y al perdón. Ella profesaba haber perdonado a aquellos que le habían hecho daño. Y ella cuenta que vivió algo muy singular que le ayudó a entender lo que significa el verdadero perdón, porque a veces decimos, ya perdoné. Corrie ten Boom decía, yo ya perdoné a los que nos hicieron daño. Pero déjenme compartir la historia. Después de la guerra, Corrie viajó y habló a millares de personas contándole su experiencia y enseñando el perdón y la salvación como regalo de Dios. Ella hablaba del perdón de Dios. Una tarde, después de concluir su mensaje, el propio oficial que había estado a cargo de la tortura y la muerte de su hermana Betsy se acercó a ella. Ella había estado dando una conferencia sobre el perdón y este hombre, el oficial alemán que había estado a cargo de la tortura y la muerte de su hermana, se le acercó en esa reunión. Había pasado varios años. Era la primera vez desde que Corrie quedó en libertad que había tenido que enfrentar cara a cara a uno de sus captores y su sangre pareció congelarse cuando lo vio. Él le dijo que había sido un guardia en Ravensbrück, pero desde entonces se había convertido al cristianismo. Él dijo, cuando fue y le habló a Corrie ten Boom, yo sé que Dios me ha perdonado por todas las crueldades que cometí allí, pero quisiera oírlo también de sus labios. Y le dijo a ella, ¿me perdonas? Y le estiró la mano. Durante un largo momento, Corrie se quedó allí parada. Su amada hermana Betsy había muerto en ese terrible lugar. ¿Acaso esto significaba borrar su lenta y terrible muerte solo por preguntar? Los momentos parecieron horas a medida que luchaba con la decisión más difícil que había tenido que tomar jamás. Pero sabía que el perdón es un acto de voluntad. Lloró en silencio. Jesús, ayúdame. Finalmente, como un autómata, empujó su mano en la mano que se extendía hacia ella. Ella cuenta lo que ocurrió en sus propias palabras. A medida que lo hacía, me ocurrió algo increíble. Una corriente comenzó a correr por mi hombro, se disparó por mi brazo y saltó a nuestras manos unidas. Y luego un calor curativo pareció invadir todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. Te perdono, hermano, grité con todo mi corazón. Durante un largo momento sostuvimos nuestras manos. El antiguo guardia y la antigua prisionera nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento, cuenta ella. Ella dice algo especial, el calor curativo. ¿Sabe? Cuando uno perdona, el más beneficiado es uno mismo, porque hay curación en el corazón. Y yo no quiero decir que Dios está permitiendo que nos pasen cosas malas, pero Dios permitió que esta mujer experimentara lo que experimentó en un campo de concentración. Ella salió del campo de concentración, hablaba del perdón que Dios ofrecía a la raza humana, pero en verdad no conocía a profundidad lo que significa el perdón hasta que estuvo enfrente a este guardia que había sido el que torturó y tuvo que ver con la muerte de su hermana. Y cuando lo perdonó, ella dice, nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Yo creo que si Dios permitió a veces en nuestra vida injusticia, dolor, abuso, ahora tenemos la oportunidad
de conocer el amor perdonador de Dios, perdonando a aquel que nos hizo daño. Cuando el alma se entrega a Cristo, esto no es un don de nosotros. Cuando el alma se entrega a Cristo, esto es lo que tenemos que hacer. Un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Esta es la experiencia que Dios quiere para nosotros. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. No es el perdonar, hermanos, no es que yo ahora estoy pensando, ahora cómo lo perdono, yo lo odio, yo estoy resentido. Entregue su alma al Señor. El Señor se encargará de convencerlo, de darle el poder para que usted elija perdonar. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Obra sobrenatural que introduce elementos sobrenatural. No es natural, no es nuestro, no es de nuestro ser, de nuestra especie pecaminosa. Es algo divino, es algo celestial, algo que entra desde el cielo a nuestro corazón, que cambia nuestra naturaleza. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo de rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Cuando yo entrego mi corazón a Dios, los pensamientos y el resentimiento no volverán a entrar en nuestra mente. Es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están conteniendo por la supremacía del mundo. Ahora, ¿por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no puedo reconciliarme? Si estoy bajo el poder de Cristo, puedo perdonar y puedo reconciliarme. Si estoy bajo el otro poder, no puedo hacerlo. Y si yo entiendo esto, puedo entender la gran necesidad que tiene mi corazón. Yo puedo decir, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Soy un hombre carnal, un hombre egoísta. Toma mi corazón. Pero tenemos que entender cuál es nuestra condición. Y una de las características de la Odisea es, no entiendes cuál es tu condición. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entrega tu corazón al Señor y el Señor obrará para poder perdonar. El Señor Jesús vino además a derribar el muro divisorio, el muro que separaba a los gentiles de los judíos. Y este texto es bien interesante, Efesios 2, 14 y 15, porque Él es nuestra paz, dice ahí. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Hay algunos que creen que Jesús en la cruz clavó la ley, porque esto separaba, pero no es lo que hizo Jesús. Jesús abolió ordenanzas humanas. Jesús abolió todo lo que impedía guardar los mandamientos de Dios. Saben que cuando Jesús vino a esta tierra, habían muchas facciones. El pueblo judío estaba dividido en herodianos, en celotes, en los fariseos, en los saduceos, en los esenios. Cada facción del pueblo judío tenía pensamientos y doctrinas distintas. Y cada uno de ellos enseñaban cómo prepararse para recibir al Mesías. Nombro solamente estas dos facciones, los fariseos y los saduceos, porque los fariseos eran muy estrictos, extremistas en su obediencia. Los saduceos, por su parte, eran liberales.
Ellos creían en que, por ejemplo, los muertos, no había resurrección de los muertos, y esta era una idea y una creencia griega, pues ellos habían recibido la ideología griega, eran liberales, estaban a favor de la entrada de todo pensamiento liberal que traía nuevos aires al pueblo judío. Los fariseos, por lo contrario, eran tradicionales, eran estrictos, habían aumentado normas, reglas, ordenanzas a la ley de Dios, y todo esto había hecho imposible el que se obedezcan los mandamientos de Dios. Creían mucho en las cosas externas, el tefilín y las filacterías, que eran estos adornos de cuero que se ponían en los brazos, en la frente, donde escribían los mandamientos de Dios, la Shema, porque ellos externamente se preparaban para que sean recibidos por Dios. Pero el Señor Jesús viene a derribar todos estos muros que hacían imposible que se obedezcan los mandamientos de Dios. Y lo que enseñaba Jesús, hermanos, era tan distinto, pero tan distinto a lo que se enseñaba en ese tiempo, que los líderes judíos pensaban que Jesús quería establecer una nueva religión. Y esto tiene una aplicación para ahora. Porque cuando uno entiende lo que el Señor quiere expresar en su palabra, a veces va a parecer tan distinto a lo que hoy se enseña. Y no hablo del mundo cristiano, hablo del mundo adventista. Cuando entendamos lo que el Señor quiere enseñarnos, va a parecer tan distinto a lo que se enseña dentro del mundo adventista que se pensará que queremos meter una nueva religión. Y el Señor Jesús no quería poner ninguna nueva religión. A él lo acusaban. Ah, no, tú quieres derrocar la religión de nuestros padres, la religión judía, la religión de Moisés. Y es por eso que Jesús dice en Mateo 5, 14 al 17, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí está el contexto. Está diciendo, ustedes han levantado un muro de separación. Ustedes tienen que ser luz, pero ustedes no son luz porque ustedes se esconden. Dios le dio privilegios. Dios le dio la luz de la verdad. Dios le dio los oráculos santos y sagrados, pero ustedes lo esconden. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que está hablando del tema que estamos hablando. Sus obras, su manera de vivir, tienen que mostrarse en el día a día, en el trato con los demás, empezando en el vínculo familiar. Porque Jesús no nos ve a nosotros en el cristianismo que profesamos, sino en cómo lo vivimos en el vínculo familiar. Ahí realmente decimos si somos cristianos o no. Y ahora miren lo que dice el Señor Jesús. Él está diciendo, no odiemos a los gentiles, seamos luz para ellos, enseñémosle, vivamos con ellos, seamos testimonio. Eso es lo que está diciendo. Y cuando enseña esto, dicen, esta es una nueva religión. Y él dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cada vez que pregunto qué significa cumplir, responden, es obedecer. Jesús vino a obedecer. Y la palabra ahí, cumplir, es la palabra griega pleró. Y pleró significa llenar, atiborrar, llenar un hueco. Es como si un hueco le echaron un poco de tierra y falta llenar. La palabra cumplir es llenar. Jesús está diciendo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a llenar, a cumplir. Pleró no es obedecer, sino dice a cumplir, a llenar. ¿Cómo que llenar? Sí, él vino a llenar, porque los judíos hacían énfasis solamente en una parte, la parte de la letra de la ley, pero no en la parte espiritual, en el espíritu de la letra. Miren cómo dice en esta versión, Mateo 5:17, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o con la enseñanza de los profetas.
No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado, un mejor significado. Lo que ustedes entienden, vamos a decir que el entendimiento era hasta el número 10. Los judíos entendían solamente hasta el 1. Jesús dice, yo les voy a explicar hasta el número 10. Ustedes no entienden bien, entienden solamente una parte. Y esto es parte del requisito o la característica de la Odisea. Cree que sabe, cree que tiene lo correcto, cree que está completo, y Jesús bien le dice, no, tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo, te falta conocimiento, te falta entender. Y eso le dijo a los judíos que se creían ricos. Yo les voy a explicar a profundidad lo que ustedes creen que está completo. Lo que ustedes creen que es completo es uno para mí. Yo les voy a explicar no solamente hasta el 10, sino hasta el 100%. Un verdadero desarrollo de la verdad. Por eso Jesús dice, ustedes creen que matar significa no solo, para ustedes matar significa no tener un arma y matar físicamente. Yo les digo que si tú odias, si no perdonas, si tienes resentimiento en tu corazón, tú eres culpable de juicio. Jesús está dando una explicación más amplia del mandamiento de Dios. Dice la sierva del Señor, Discurso Maestro de Jesucristo, página 42. Dice allí, pero Israel no había percibido la espiritualidad de la ley y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión, a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Cuando en su carácter y obra Jesús representó ante los hombres los atributos santos, benévolos y paternales de Dios, y les hizo ver cuán inútil era la mera obediencia minuciosa a las ceremonias, los dirigentes judíos no recibieron ni comprendieron sus palabras. Creyeron que no recalcaba lo suficiente los requerimientos de la ley. Cuando les representó las mismas verdades que eran la esencia del servicio que Dios les asignara, ellos, que miraban solamente lo exterior, lo acusaron de querer derrocar la ley. Las palabras de Cristo, aunque pronunciadas sosegadamente, se distinguían por una gravedad y un poder que conmovía los corazones del pueblo. Escuchaban para oír si repetía las tradiciones inertes y las exigencias de los rabinos, pero escuchaban en vano. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas. Los fariseos notaban la gran diferencia entre su propio método de enseñanza y el de Cristo. Percibían que la majestad, la pureza y la belleza de la verdad, con su influencia profunda y suave, echaban hondas raíces en muchas mentes. El amor divino y la ternura del Salvador atraían a muchos hacia él los corazones de los hombres. Los rabinos comprendían que la enseñanza de él anularía todo el tenor de la instrucción que había impartido al pueblo. Estaba derribando la muralla de separación que tanto había lisonjeado su orgullo y exclusivismo, y temieron que, si se lo permitían, alejaría completamente de ellos al pueblo. Por eso lo seguían con resuelta hostilidad, al acecho de alguna ocasión para malquistarlo con la muchedumbre, lo cual permitiría al Sanedrín obtener su condenación y muerte. Fíjense cómo la sierva del Señor presenta que la enseñanza de Cristo era una enseñanza que era algo totalmente distinto a la enseñanza de los líderes del tiempo de Jesús. Y ellos lo vigilaban, pues decían, si él sigue predicando así, nos va a quitar autoridad a todo lo que nosotros hemos enseñado. Jesús no estaba tumbando la ley de Dios. Jesús no estaba echando por tierra los principios santos y sagrados de la ley de Dios. Jesús estaba espiritualizando la letra de la ley de Dios, mostrando que hay profundidad, mayor enseñanza, mostrando que uno no puede pretender decir ser cristiano mientras viva con resentimiento, sin perdonar a aquellos que justa o injustamente tenemos motivos para no perdonar. Jesús decía
Tú no puedes ser cristiano y vivir con rencores. Eso es lo que estaba enseñando el Señor. Y dijeron, no, esto no, es muy distinto a lo que estamos enseñando, pues nosotros odiamos a los romanos. En el mismo libro, en la página 46, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí usó la palabra cumplir en el mismo sentido que cuando declaró a Juan el Bautista su propósito de cumplir toda justicia, es decir, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Debía enseñar la espiritualidad de la ley, presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua, la belleza divina del carácter de Cristo, de quien los hombres más nobles y más amables son tan solo un pálido reflejo, de quien escribió Salomón por el espíritu de inspiración, que él es el señalado entre 10,000 y todo lo codiciable, de quien David, viéndolo en visión profética, dijo, más hermoso eres que los hijos de los hombres, Jesús, la imagen de la persona del Padre, el esplendor de su gloria, el que fue abnegado redentor de toda su peregrinación de amor en el mundo, era una representación viva del carácter de la ley de Dios. En su vida se manifestó el hecho de que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo, sirven de base a las leyes de la rectitud eterna. El Señor Jesús vino a mostrar el amor del Padre, y el amor del Padre estaba manifiesto en su ley. Jesús vino a manifestar la ley de Dios. Y la ley de Dios nos habla de perdón, de misericordia, también de juicio. El Señor vino a tumbar toda esa barrera de tradiciones, de pensamientos que están fuera de la Escritura. Y Él dijo la ley de Dios. Si tú guardas la ley de Dios, tienes que experimentar el perdón y la reconciliación. Tienes que superar resentimientos. Tienes que superar todo el daño que te hicieron, porque solamente de esa manera podemos nosotros vivir un verdadero cristianismo. Me ha tocado experimentar, y el diablo es muy sutil para engañar. Me ha tocado experimentar una guerra entre miembros de la iglesia organizada y movimientos de sostén propio, aún entre movimientos disidentes. Cada uno diciendo tener la verdad, cada uno diciendo cumplir la misión de Cristo, atacándose uno contra otros. Movimientos disidentes que ven en la iglesia adventista la apostasía que está penetrando, el cambio de muchas de nuestras doctrinas, el libertinaje a veces en algunas prácticas como la reforma pro salud, la recreación, y agarran como si fuera odio a los dirigentes de iglesia. Se consideran los más justos. Y esto se convierte a veces en una práctica judía de no poder ver, no poder compartir con aquellos que no reciben al Señor. Y entonces, en medio de esta guerra entre organización y sostén propio, se justifica el resentimiento, el odio. Dicen, no, es que me trataron así. En medio de esta guerra entre sostén propio y organización, se justifica que yo pueda hablar mal de las personas que están hablando herejías, quizá. Yo estoy de acuerdo en que podemos hablar y discutir la doctrina presentada, pero no de la persona. No poner en duda cosas que no nos consta. Pero hoy por hoy, en medio de esta guerra injustificada para mí, se puede admitir odio y resentimiento. La organización defendiendo la organización de Dios y el sostén propio, y también movimientos disidentes que se dividen entre ellos. Me ha tocado vivir dentro de movimientos de sostén propio
que en los diferentes grupos hablan mal de los diferentes líderes, que hay odios, que hay resentimientos. Sin embargo, pretenden predicar el mensaje final de Dios. Líderes de nuestra iglesia que también se han unido y levantan calumnias y mentiras contra, vamos a decir, dirigentes de ministerio de sostén propio que sí, en muchos casos son disidentes, que atacan a la iglesia, pero uno no debe responder de esa manera. Nosotros tenemos que responder, y esta es la última parte que yo iba a presentar, no lo voy a presentar. Tenemos que responder con amor, pero el amor no significa no presentar lo malo que se está haciendo en la palabra. La justicia y la misericordia son los dos atributos de Dios, pero no debemos calumniar, no debemos crear odios, disensiones, porque hay gente que parece que enseñar a los que no son parte de la iglesia esto está muy mal, y por eso se borran a personas de la iglesia. Y hay personas del sostén propio o de movimientos disidentes que creen que al asistir a la iglesia organizada, esto está mal. Y vivimos en un tiempo similar al tiempo de Jesús, lucha entre gentiles y judíos, samaritanos y judíos. Y Jesús no hizo división de razas, ni de credos, ni de castas. Él iba y predicaba el evangelio. No ocultaba la verdad. Él no le dijo a la mujer samaritana, bueno, tienes razón, uno puede adorar en cualquier lado, ¿no? Él dijo, nosotros adoramos en el lugar correcto porque la salvación viene de los judíos, pero interactuaba y compartía el evangelio con cualquiera que lo necesitara. Jesús vino a romper la barrera y el muro de separación. Que Dios nos pueda dar sabiduría, el tacto y la eficiencia del evangelio de Cristo para poder llegar a todos los corazones. Es el propósito de todo aquel que predique el evangelio, no levantar oposición. Pero también tenemos que saber que la oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes Dios llamó para predicar verdades aplicables para este tiempo. Pero deberíamos, por todos los medios posibles, de no levantar prejuicio y oposición, de predicar el amor y la paz del evangelio. Pero el evangelio, aunque es un evangelio de paz, se convierte en una espada cuando no se acepta los requerimientos del evangelio. Así que, aunque tratemos por todos los medios, con la ayuda de Dios, de no levantar oposición, tenemos que saber que esa es una consecuencia de predicar la verdad presente. Ni el mismo Cristo pudo evitar la oposición a su ministerio de paz. Jesús era un pacificador. La Biblia lo presentaba como el Shiloh, el pacificador. Pacificador, dice la sierva del Señor, porque él vendría a traer la ley de Dios. Lo que trae división, lo que trae cismas dentro de la familia, de la iglesia o de cualquier grupo es el pecado. El pecado va en contra de los mandamientos de Dios, por lo tanto trae injusticia, muerte, enfermedad, desunión, cismas. Jesús vino a engrandecer la ley de Dios y engrandeciendo la ley de Dios estaba trayendo paz. La sierva del Señor en el libro Discurso Maestro de Jesucristo comenta la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Y ella dice allí que aquellos que enseñan los mandamientos de Dios, los requerimientos de Dios, son pacificadores, pues están exaltando los mandamientos de Dios. Y Jesús vino a exaltar los mandamientos de Dios. Él no se equivocó como lo hacemos nosotros. Él no dijo una palabra impetuosa como lo hacemos nosotros a veces. Él no actuó según su voluntad como lo hacemos nosotros. Sin embargo, se levantó oposición en contra de él porque esto es lo que va a ocurrir. La paz que el Señor nos ha dado tiene que vivir en nuestro corazón, pero esta paz que el Señor nos da es levantando la ley de Dios. Mucha paz tienen los que obedecen la ley. Y hay opositores a la ley. El diablo odia la ley. Por eso es que a veces, o lo vamos a ver de manera muy común, se va a levantar oposición. Aunque nosotros no queremos oposición, se va a levantar. Que Dios nos ayude a ser sabios para utilizar bien el evangelio.
Que el Señor nos ayude a empezar una reforma primero en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a no levantar muros de separación con ninguna persona, sea adventista o no, sea adventista de organización o sea de un movimiento disidente. Que Dios nos ayude a mostrar el corazón del mensaje de Dios, la justificación por la fe. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde, es mi deseo y es mi oración. Los invito en casa a ponerse de rodillas. Vamos a orar para finalizar con el culto de esta mañana. No quiero, antes de orar, yo sé que algunos se pusieron de rodillas, no quiero terminar. Yo sé que hemos tocado un tema que quizás a muchos le afecta en cuanto al perdón. Y muchas personas, bueno, son temas muy delicados. Mujeres en general, también hombres, han sufrido abusos cuando eran niños, niñas. Y a veces esto deja una marca en la mente de las personas. Y ha sido muy difícil el experimentar el perdón. Y a veces no se preguntan si han perdonado. Pero cuando se pronuncia el nombre de ella, de esa persona, o se enteran de casos similares, ese rencor o ese resentimiento vuelve a nacer. Ese es un síntoma que no hemos perdonado. A veces, no solamente en estos casos, nos han hecho daño, nos estafaron con dinero, nos hirieron de tal manera que dejaron una marca, nos dijeron que no servíamos para nada. Los padres, a veces culpamos a los padres que no nos apoyaron o nos trataron mal. Yo les quiero decir a todas estas personas que han sufrido estos abusos, estas estafas, estos malos tratos, que por medio de la sangre de Cristo podemos perdonar. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, el Señor implanta su amor y podemos perdonar a cualquiera, no importa el daño que nos hayan hecho. El Señor nos invita a perdonar. Y yo quería terminar este estudio, no sin antes preguntar cuántos quieren decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Que el Señor bendiga su palabra y las decisiones que están tomando muchos diciendo: yo me propongo con la ayuda de Cristo perdonar, liberarme, experimentar el proceso de curación de mi alma. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, dile: Señor, ayúdame a perdonar. Y Él lo hará. Él apunta a nuestros pedidos, aunque no son audibles, en su libro. Y actúa de tal manera para que nosotros tengamos ese poder de perdonar, de reconciliarnos. Ahora sí, vamos a orar. Dios, Padre, Señor, reconocemos que no hay nada bueno dentro de nuestro corazón. Somos tan sensibles y nos molestamos, nos enojamos, nos resentimos con mucha facilidad. En muchos de tus hijos, Señor, hay actos que los han marcado y que el resentimiento y el odio los han perseguido por muchos años. Pero ellos declaran, Señor, que quieren ser libres, quieren ser curados por tu sangre. Libéralos, Señor, ayúdalos a perdonar, a que en su mente las palabras "te perdono" puedan ser una realidad, Señor, que sean liberados, que puedan experimentar ese amor y ese perdón que tú le quieres dar. Señor, no permitas que por su falta de perdón se rompa el vínculo que tienes para derramar misericordia hacia ellos. Ayúdanos, ayúdanos a amar, a unirnos bajo la plataforma de la verdad, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias que representamos, en cuyos hogares quizás, Señor, en el seno hay división. A veces decimos palabras que hieren. Ayúdanos a dominar nuestra lengua, a amar no solamente en la mente, sino con nuestros actos, Señor, con lo que decimos. Tu Santo Espíritu y la paz de Jesús moren en nosotros, en nuestras familias. Bendícenos y guárdanos en este sábado.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Les mandamos un abrazo desde aquí a todos los que nos acompañaron en el estudio de su palabra. Que la paz de Dios mora en sus corazones, que el perdón pueda ser una realidad en nuestros corazones. Que tengan un feliz y santo sábado. Nos encontramos en el tema de la tarde. Dios los bendiga. Amén.